Padre. Oh, Dios mío, porque hemos venido a exaltar tu santo nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, Jehová. Gracias por estos momentos. Gracias por tu bondad, Padre Santo, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Gracias infinitamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A todo nuestro auditorio de la radio. Amén, hermanos. Del Centro Cristiano Siloé y todos los que estamos aquí. Aleluya, gloria al Señor. Así que hemos estado grabando para la gloria del Señor. Y bueno, le damos las gracias a Dios por esta radio maravillosa, Manantial de Vida Radio, la 97.3 FM. Y bueno, glorificamos el nombre santo de Dios por la vida de cada uno de los consiervos, todos los que componemos la radio. Amén, hermanos. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos, principalmente lo que tiene que ver precisamente las señales proféticas de los últimos tiempos, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, y cómo los diferentes países, sobre todo las potencias más importantes, están participando, en este caso, en el ataque al Estado Islámico. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente sobre estos hechos y vamos a hablar en el libro de Jeremías capítulo 1. Yo les quiero invitar para que vayamos a Jeremías capítulo 1. Precisamente vamos a hablar, mis amados hermanos, lo que tienen que ver los sirios con los terroristas y esta palabra profética, como hoy en día se está cumpliendo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Jeremías capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Le damos la gloria y honra al Dios Todopoderoso. Lo vamos a leer en el orden acostumbrado, mis amados hermanos. Lo vamos a escudriñar. Amén. Así que yo les quiero invitar, si ya lo tenemos, los que tenemos Biblia, nos vamos a levantar sobre nuestros pies. Aquí hay otras Biblias. Hermanito Vicente, aquí hay otra Biblia, hermanita. Le damos la gloria y honra al Todopoderoso. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 15. Amén. Le damos la gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, hermanos amados. Jeremías 1, 13 al 15. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leerlo en el orden acostumbrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: de norte se soltará mal sobre todos los moradores de esta tierra. Juntos, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Le damos la gloria al Señor. Amados hermanos, esta es una profecía de Jeremías. Y bueno, la palabra del Señor nos dice, en este caso a Jeremías le vino palabra de Jehová. Y dice la palabra que a él le vino esa palabra diciendo por segunda vez: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte
se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Mis amados hermanos, si nosotros analizamos, si nosotros escudriñamos y observamos lo que está pasando en el mundo, nos daremos cuenta que efectivamente en el norte de Israel se encuentra Siria. Amén, hermanos. En Siria se han levantado muchos grupos terroristas como Hezbollah, como ISIS y diferentes grupos terroristas que están haciendo daño a todo el mundo. Pero nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Mis amados hermanos, se están cumpliendo las profecías y nosotros tenemos que entender, tenemos que saber lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros sabemos que viene un arrebatamiento de la iglesia y tenemos que estar preparados. No todas las cosas son bonitas o no todo se pinta en color de rosa. También tenemos que saber lo que está sucediendo en el mundo para que estemos preparados, porque ciertamente Dios va a hablar a su pueblo cuando Él va a venir a este lugar. Amén, hermanos. Dice la palabra a Jeremías, en este caso, en lo que él estaba viendo, dice la palabra del Señor, que veía una olla que hierve y que su faz está hacia el norte. Y Jehová le dice a este varón de Dios que del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Quiero decirte que Siria es un país islámico al 100%. Y nosotros tenemos que saber qué significa el Islam. El Islam es una religión que creen más que nada, mis amados hermanos, en su Dios Alá. El fundamento de ellos es que aquel que se inmola en nombre de Alá va a lograr estar en el paraíso. Hay un gran error y una gran ignorancia, pero precisamente, mis amados hermanos, ellos ignoran al Dios del amor que nosotros conocemos. Mis amados hermanos, estos islámicos son radicales no solamente en la religión que llevan, sino radicales al punto tal que aquellos que no profesan su mismo dogma lo asesinan. Y lo que andan haciendo es imponer su dogma dentro de los diferentes países del mundo. Pero quiero decirte que esto es una estrategia fríamente calculada, siendo por ello, mi amado hermano, y esto lo decimos con certeza, que el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, es un islámico, y no solamente islámico, sino también perteneciente, por supuesto, a un grupo poderoso. Amén, hermanos, del grupo de los templarios, del grupo de terroristas fundamentados en una religión, en la religión islámica. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué decimos así? Porque Obama, mis amados hermanos, él dio autorización junto con el grupo de la mayoría de la Organización de las Naciones Unidas, con el grupo principal, para declarar a Siria como un estado independiente. Eso es muy triste, hablando dentro de lo que significa la política del mundo, porque dieron autorización a un país bélico donde el fundamento en su religión es el Islam, y el otro fundamento es imponer a base de asesinatos, de violencia y muerte su propio dogma, el Islam. Mis amados hermanos, por eso la palabra del Señor nos enseña en el versículo 15, dice la palabra de Dios: porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno sus campamentos a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá.
Pero quiero decirte que estos campamentos, efectivamente, mi amado hermano, los han puesto alrededor de las ciudades, porque si nosotros vemos las noticias que estamos viendo y escuchando todos los días, válgase la redundancia, los refugiados están poniendo sus campamentos alrededor de las ciudades, y esos refugiados en su mayoría están saliendo de Siria. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que en medio de todos esos refugiados, ahí vienen escondidos los terroristas. Allí es donde están entrando a los diferentes países para poder imponer su dogma de fe. Yo les quiero invitar para que vayamos por favor al libro de Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 6. ¿Quiénes son esos terroristas? Dice la palabra del Señor en el versículo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En realidad, ¿quiénes son estos sirios? ¿Quiénes son estas personas que están haciendo este mal sobre todo el mundo? Son los descendientes de los caldeos. Son los descendientes de los caldeos, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor que son nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, si nosotros reconocemos, quiero decirles, mis amados hermanos, que andan en diferentes partes del mundo, porque públicamente ya están amenazando a diferentes países que van a atacarlos. Amén, hermanos. Entonces, estos hombres son gente cruel, dice la palabra de Dios, y presurosa. ¿Presurosa a qué? A hacer daño. Que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Andan dispersándose por todo el mundo para poseer los diferentes países del mundo e imponer su propio dogma de fe, en la cual ellos son radicales, son bélicos por naturaleza. ¿Quiénes son? Los caldeos. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer también, dice la palabra del Señor, versículo 11, dice que pasarán como el huracán, ahí mismo, Habacuc 1:11, pasarán como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Estos hombres, mis amados hermanos, cuando hacen un acto de terrorismo, cuando después de haber ejecutado a varias personas, a más de 100 personas fue las que victimaron en Francia, después de haber hecho esto, ellos declararon que lo hicieron en nombre de su Dios. ¿En nombre de quién? En nombre de Alá. En nombre de Alá. Y la palabra de Dios dice en este versículo 11 que pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, Alá. Ellos todo lo hacen en nombre de Alá. Pero en realidad, ¿qué es lo que le atribuye a ellos esta fuerza? Mis amados hermanos, estos hombres como los de ISIS, como los de Hezbollah, como los de Hamas, que son los grupos de terroristas que se están levantando, ellos consumen una droga que están creando dentro de lo que es Arabia Saudita, y desde los 12 años a los niños se les empieza a dar esta droga para que ellos sean supuestamente poderosos en su fuerza, para que sean más feroces, pero en realidad lo que está sucediendo es que están creando adicciones
y están poseyendo esos cuerpos, espíritus de muerte, de maldad, de perversidad, y por eso matan en el nombre de Alá. Eso es lo que está sucediendo, mis amados hermanos, ahorita en lo que es Siria, y esto da punto a que varios países se estén reuniendo esperando un pretexto, porque sabemos, mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Magog va a pelear, es decir, el rey del norte con el rey del sur. Va a llegar un momento dado en que se van a encontrar las caras, y el pretexto aparentemente es el Estado Islámico, cuando en realidad lo que va a suceder es que se van a cumplir las profecías. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros sabemos, Estados Unidos pertenece a la OTAN, y la OTAN la forman los principales países europeos, y ellos tienen una frase muy importante, que si a uno atacan, atacan a todos, y se vienen todos. ¿Quién es el otro grupo? ¿Quién es la otra contraparte? Todos lo sabemos, ¿verdad? Los comunistas. ¿Y quiénes son los comunistas? Rusia, China, Venezuela, Cuba, Bolivia y varios países que están con Rusia, ¿verdad? Sobre todo los países del Medio Oriente, en su mayoría son comunistas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué están todos los países posicionados es la palabra correcta? ¿Por qué están posicionados cuando solamente se trata de un pequeño país que es el Estado Islámico, y supuestamente lo están atacando y no pueden acabar con él, y son varios países? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en realidad lo que estamos nosotros recibiendo es desinformación. ¿Por qué, hermanos? Porque están esperando solamente un pretexto para lanzar sus misiles nucleares, todos contra todos. Y ahí es donde va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos estar orando constantemente. Debemos estar buscando el rostro del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Mis amados hermanos, se trata de que ahora seamos verdaderos cristianos. Ciertamente en el pasado cometimos errores y la regamos, y cometimos muchos errores, porque ciertamente dice la palabra de Dios que somos polvo y al polvo volveremos. Pero se trata de que nos levantemos en el nombre poderoso de Jesús, porque quiero decirles, mis amados hermanos, que nosotros, a lo menos su servidor, y yo siento que mi esposa y mi hijo, y yo siento que ustedes también, no creo que se quieran ustedes quedar a sufrir las consecuencias de los juicios. Yo creo que lo más importante es que nos vayamos todos en el arrebatamiento del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, mis amados hermanos? Dios quiere que seamos verdaderos cristianos. Y saben una cosa, les he estado informando a los hermanos que nosotros debemos estar orando constantemente, que debemos estar orando mínimo cada 3 horas, que debemos estar ayunando, que debemos estar buscando el rostro del Señor, que debemos estar orando sin esperar nada a cambio por todas las personas. Debemos de clamar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, porque la palabra del Señor dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso nosotros debemos estar perseverantes y debemos estar alertas, amados hermanos. Esto no es para asustarlos, no es para darles una mala información, sino es para hacerles ver la realidad. Ahorita es cuando nosotros tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón si tenemos algo contra alguien, o si alguien tiene algo contra nosotros, también buscar su perdón, buscar su agrado, para que seamos dignos de irnos con el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Amados hermanos, esta es una profecía
que se está cumpliendo hoy en día, así como hay tantas profecías, mis amados hermanos, hay tantas señales proféticas que ahorita en estos tiempos ya las estamos viviendo. Por eso, más que nada, es la obediencia a Dios. Lo más importante es que obedezcamos a Dios. Si tú estás pasando por una situación difícil o tú mismo dices, Padre, yo soy débil en esta situación, amado hermano, entrega esa debilidad a Dios. Es tu carne, son tus ojos, es un vicio, alcohol, droga, cigarro, es alguna debilidad, a lo mejor el dinero, a lo mejor los hombres, a lo mejor las mujeres, yo no sé. Quiero decirte que en primer lugar yo no soy nadie para juzgarte. Estoy parado en este lugar para ayudarte, no para pisarte ni para juzgarte. Estoy aquí para darte una palabra de aliento, una palabra de ánimo. ¿Amén? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amados hermanos, dice la palabra del Señor, que aquel que piense que esté bien, que cuide de no caer. Así que cuidémonos de no caer. Y si algo tenemos que hablar, que sean palabras edificantes, no palabras corruptas, mis amados hermanos, porque ciertamente cuando nosotros queremos hablar lo bueno, Dios se glorifica. Y si tus pies están prestos para caminar y hablar lo bueno, gloria a Dios. A mí me da mucho gusto, mis amados hermanos, aleluya, que mis cuñadas estén aquí. Me da muchísimo gusto que mi cuñada Eli, ella tiene su manera de pensar, yo tengo la mía, mas sin embargo hay algo en que nos identificamos, el amor de Dios. Amén. Y eso para mí es lo más importante. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Así que mis amados hermanos, debemos de buscar a Dios. Amén. Debemos glorificar el nombre santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados, esto que está sucediendo no es pura casualidad. Estos hombres terroristas acaban de llegar a Estados Unidos hace poco, hablaron y dijeron los medios de comunicación que pudieron intervenir precisamente un ataque terrorista. Esto ya fue un primer intento y va a haber más intentos. Pero no solamente está sucediendo en Estados Unidos, también está sucediendo en México. México está vendido a los Estados Unidos. Hace poco acaban de autorizar en el artículo 29, en el artículo 29 de nuestra Constitución, por debajo del agua, nuestros políticos, nuestros dirigentes, acaban de autorizar que pueden entrar hombres armados extranjeros a nuestro país, supuestamente ejerciendo una función legal. ¿Para qué? ¿Para qué van a ejercer extranjeros una función legal? ¿Acaso no tenemos nosotros, amados hermanos, una soberanía, hablando políticamente? Esto quiere decir que nuestra Constitución prácticamente la aplastaron nuestros políticos con sus propios pies. Si nosotros ya no tenemos Constitución y ya no tenemos ningún valor en nuestra Constitución, ¿qué es lo demás que va a suceder? Acaban de autorizar también medios y vigilancia aún de países extranjeros a través de drones a nuestro propio país. Esto casi nadie lo sabe, hermanos, no lo dicen los medios de comunicación, pero gracias a Dios nosotros investigamos con mi hijo, al cual amo con toda mi alma, mi hijo que tiene el mismo pensar, el mismo sentir conmigo en cuanto a la investigación de la palabra. Entonces, esto nadie lo está hablando y nosotros lo tenemos que hablar. Lo tenemos que hablar. Y lo estamos diciendo ahorita en esta predicación, pero también lo vamos a hablar en la radio. Porque esta prédica,
mis amados hermanos, va también para la radio. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y no solamente la prédica, todo lo que Dios inspiró a decir a mi cuñada, a Eli, lo que Dios me inspiró a decir a Mari, la hermanita Mari, hija de mi cuñada Eli, ¿verdad? Algo tan importante que Dios puso en su corazón, sobre todo la coincidencia de las palabras. Las cosas no suceden por suceder, las cosas suceden porque Dios tiene un propósito. Y con esto termino. Quiero decirles que oren, hermanos, pero más que orar, sean adoradores en espíritu y en verdad. Porque cuando hay adoración, hay liberación, hay sanidad. La adoración trae liberación y sanidad. Y yo te invito para que tú estés buscando constantemente a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero no solamente que estés buscando de Dios, sino que también obedezcas la palabra. Obedezcas, mi amado hermano, porque eso es lo más importante, obedecer la palabra. Sé que nos va a costar mucho, nos va a costar demasiado, cuando muchas veces luchamos con nuestra propia carne. Pero si tú le entregas tu propia carne a Dios, dice el Señor en su palabra, venid a mí todos aquellos trabajados y cargados, que yo haré su carga ligera, porque mi yugo es fácil de llevar y yo les haré descansar. ¿Qué significa esto? Significa la oración. Si tú traes tus problemas, si tú traes tus cargas, si tú traes tus necesidades, si tú traes tus tribulaciones, tu enfermedad y todo lo que traigas ante Dios, el Señor va a traer una respuesta a tu vida. El Señor te va a sanar, el Señor te va a liberar, el Señor te va a transformar, el Señor te va a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Oh, gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Amén. Levántense, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por verme.